Sale. Entonces, pues vamos a ver a continuación lo que es una teoría axiomatizable. Entonces, cuando nosotros tenemos una teoría formal, y acuérdense que una teoría formal es un conjunto deductivamente cerrado, ¿no? Un conjunto deductivamente cerrado. Vamos a decir que T es axiomatizable si existe un subconjunto de fórmulas bien formadas, gamma, de tal manera que la cerradura deductiva de gamma, pues justo nos da todo T. A gamma se le llama, pues, el conjunto de axiomas, ¿no? Entonces, pues, bueno, algunos de los ejemplos que me vamos manejando, si por ejemplo ustedes piensan en los 5 postulados de la geometría, pues esos postulados es un subconjunto de fórmulas bien formadas, son 5 fórmulas bien formadas, de tal manera que, pues, este conjunto de postulados lo que hace es que puede deducir a toda la geometría euclidiana, ¿no? Está súper abusando de notación, pero pues quiero que se entienda, ¿no? Geometría. Por ejemplo, en cálculo 1, pues los primeros 10 axiomas de los números reales son con lo que pues básicamente se hace como todo el cálculo, ¿no? Propiedades de los números, desigualdades, bueno, y después de hecho le meten el axioma del supremo, que después cuando uno ve pues conjuntos se da cuenta de que los axiomas de los reales no son axiomas, sino que se pueden demostrar con la construcción de los números reales. Y también el axioma del supremo, pues no es un axioma, ¿no? Se da por hecho en cálculo únicamente porque dando por hecho esas cosas, ustedes pueden agarrar y construir toda la teoría de derivadas, toda la teoría de integrales y demás cosas, ¿no? Pero de hecho, eh, un fun fact es que no son axiomas, se pueden demostrar, ¿no? Los axiomas pueden no ser únicos, es decir, puede suceder que cuando nosotros tengamos dos conjuntos distintos, pues deduzcan una misma teoría, ¿no? Y para esto piensen, por ejemplo, en enunciados equivalentes. Es bien sabido que, por ejemplo, el axioma de elección, em, axioma de elección, pues es equivalente a un montón de cosas, ¿no? Entre ellos, en materia de teoría de conjuntos, pues es el lema de Zorn. En materia de topología, pues es el teorema de Tikhonov. Eh, pues, por ejemplo, en teoría de la medida, pues es equivalente a que exista el subconjunto de Vitali, o sea, un B subconjunto de los reales, de tal manera que B no es Lebesgue medible, ¿no? Eh, pues, digamos que, como decía, estos de aquí son parte de la teoría de los conjuntos, mientras que, por ejemplo, este de acá, teorema de Tikhonov, lo que nos dice es que el producto de compactos es compactos. Entonces, este de aquí es como de topología, ¿no? Entonces, si pensamos únicamente nada más en estos dos, pues la teoría que nos arroja, suponiendo el axioma de elección, es la misma que la teoría que nos arroja suponiendo el lema de Zorn, ¿no? O sea, si ustedes no tienen axioma de elección, pero tienen lema de Zorn, pueden demostrar el axioma de elección. Y si ustedes tienen axioma de elección y no lema de Zorn, pueden agarrar y demostrar el lema de Zorn. Y cuando yo haga la cerradura deductiva, digamos, de los axiomas de Zermelo-Frenkel más el axioma de elección, y esto le saque cerradura deductiva, pues va a ser la misma cerradura deductiva que los axiomas de Zermelo-Frenkel más el lema de Zorn, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que dos conjuntos de axiomas pueden, al momento de probar todo lo que se pueda probar con ellas, pues pueden generar una misma teoría, ¿no? Verlo acá con topología y con teoría de la medida, pues ya ah, se puede, pero se sale ya un poco más, es más complicadillo, ¿no? Entonces, quería poner primero este ejemplo.
y pues ya está. Cuando nosotros tenemos una teoría formal axiomatizable, eh, pues un teorema justo va a ser una deducción a partir de ese conjunto gamma, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto gamma de axiomas, pues, ¿qué es lo que va a ser un teorema? Cuando ustedes agarran y en cálculo les dicen, a ver, teorema, tal cosa pasa. Pues justo lo que hacen es que el teorema es una fórmula bien formada y siguen una serie de pasos para agarrar y demostrar la virtud de ese teorema, ¿no? Entonces, justo cuando, si nosotros solamente tenemos un sistema formal y una fórmula y decimos que un conjunto gamma deduce alfa, bueno, o una fórmula que gamma deduce A, pues entonces ahí solamente estamos hablando de deducción. Pero cuando nuestra teoría ya es axiomatizable, entonces a esa deducción le vamos a llamar prueba formal y al último paso de nuestra sucesión, que es el alfa n, es al que nosotros vamos a llamar teorema. ¿Sale? Entonces, nada más es como para estar en sintonía, por eso luego ven que yo hablaba y decía como gamma deduce A, pero también a veces se me iba y decía gamma demuestra A, o a veces se me iba y decía gamma prueba A, ¿no? Simplemente porque el concepto de deducción, pues es usado cuando no tenemos, cuando solamente tenemos un sistema formal o una teoría formal no axiomatizable, y cuando le metemos axiomas, pues entonces en vez de decir deducir, ya vamos a decir que lo demuestra, que lo prueba. ¿Sale? Y entonces, pues ya, tenemos ya eh, todo nuestro rollo de nuestra teoría. ¿Cómo lo fuimos construyendo? Pues lo fuimos construyendo, primero teníamos un lenguaje de símbolos, después hicimos como todas las cadenas de símbolos, después de eso sacamos un subconjunto de esta cadena de símbolos que le vamos a llamar fórmulas bien formadas, que seguían reglas de formación. Después le metimos reglas de inferencia, pues a partir de estas fórmulas bien formadas de phi, nos gustaría ver cómo podemos formar nuevas fórmulas bien formadas, ¿no? Y después lo que hicimos eh, fue introducir el concepto de deducción para ver bajo estas reglas de inferencia y bajo cierto conjunto qué tanto puedo deducir, ¿no? Y a todo eso que tanto puedo deducir era lo que nosotros llamábamos una teoría formal. Y si queremos hacer un grupo, una selección de fórmulas bien formadas, así como las fórmulas élite, por así decirlo, que sean aquellas que deducen a todo este gamma T, pues entonces eso es a lo que nosotros vamos a llamar conjunto de axiomas y es cuando nuestra teoría va a ser axiomatizable, ¿no? Ya tenemos nuestra teoría, está bien padre, axiomatizable, y entonces, pues lo siguiente que nos preguntamos es, ¿qué nos gustaría que cumpliera esa teoría, ¿no? Eh, y lo que nos gustaría que cumpliera esa teoría, pues nos gustaría que lo cumpliera bien. Pero, ¿qué es ese concepto que nosotros tenemos de bien? Ah, pues simplemente eh, sería cuestión de analizar los siguientes tres conceptos, que es que nuestra teoría sea correcta, que nuestra teoría sea completa o que nuestra teoría sea consistente, ¿no? Son como tres conceptos muy, muy importantes que van de la mano con lo que a nosotros nos gustaría que nuestra teoría cumpliera, ¿no? Y pues piénsenlo, ahora sí que, digamos, en la teoría de los números reales, ¿no? eh, que una teoría sea correcta, mi teoría de los números reales va a ser correcta si, por ejemplo, yo puedo hacer una demostración de algo, pues entonces ese algo tiene que ser verdadero, ¿no? Siempre que yo pueda demostrar algo, ese algo tiene que ser verdadero. Eso estaría diciendo que lo que estamos haciendo pues está correcto, ¿no? Si yo puedo hacer una deducción adecuada de algo, pues es porque entonces ese algo tiene que ser verdadero, ¿no? Completa. ¿Será cierto que siempre que algo sea verdadero, entonces puedo demostrarlo? Es como
el regreso, ¿no? De este de aquí, completa y correcta, si quieren, para fines de que se acuerden, pueden pensarlo como el regreso, ¿no? Si yo agarro y les digo algo verdadero, entonces esa cosa verdadera me la pueden demostrar. Eso sería el concepto de que mi teoría fuera completa, ¿no? Y consistencia es que deban existir cosas que mi teoría no pueda demostrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi teoría puede demostrarlo todo? Pues si puede demostrarlo todo, entonces si yo doy alguna oración como, eh, no sé, 1 más 1 es igual a 2, pues entonces también, como mi teoría, como puedo demostrarlo todo, también puedo demostrar que 1 más 1 no es igual a 2. Y eso puedo hacerlo para todas las fórmulas, ¿no? Entonces, el concepto de consistencia es que dentro de toda mi teoría tenga que haber cosas que yo no pueda demostrar, porque si lo puedo probar todo, pues entonces puedo probar tanto una cosa como su negación, ¿no? Entonces, esos son como los tres conceptos fundamentales que vamos a estar abordando en las siguientes sesiones: el de correctud, el de completez y el de consistencia. Los repito de nuevo. Correcto es que si yo demuestro algo, entonces ese algo debe ser verdadero. Completa, si yo digo algo verdadero, entonces de alguna manera debería poder demostrarlo. Y consistencia debe suceder que exista algo que yo no pueda demostrar, porque si lo puedo demostrar todo, pues entonces puedo demostrar tanto algo como su negación. ¿Puedo tener las tres cosas en mi teoría? O sea, ¿puedo tener una teoría correcta, completa y consistente, las tres al mismo tiempo? Pues como que suena a que no puede ser, ¿no? Porque pues en cuanto tenga yo consistencia, pues voy a poder agarrar y demostrarlo todo, y entonces como que mi teoría ya no va a tener mucho chiste. Pero, por ejemplo, si tengo completud, pues entonces, aunque yo diga cosas verdaderas, a lo mejor lo que yo digo que es verdadero es esa cosa que la consistencia no me permite demostrar, ¿no? Entonces, eh, pues se preguntó eso Gödel, y la respuesta es que no. Y ese es un teoremón, de hecho es un teorema de Gödel, que se aborda en Lógica 3, que es el teorema de consistencia de Gödel, ¿no? Ninguna teoría puede ser completa y consistente al mismo tiempo. Gödel también logró probar que, por ejemplo, el cálculo proposicional y la lógica de primer orden sí es una teoría completa y correcta, ¿no? Eso se ve en Lógica 2. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de que nuestra teoría es correcta, consistente o completa, también va a ser correcta, consistente y completa con respecto de qué. A las fórmulas bien formadas, así como por ejemplo, ustedes pueden darle una propiedad a un objeto matemático. Por ejemplo, a los objetos, mm, no sé, de los números, ¿no? Y entonces, dan la propiedad de que los números son pares, ¿no? Entonces, tienen su conjunto de números naturales y entonces tienen una P de X, de tal manera que P de X es que X es par, ¿no? Esa es una propiedad que está caracterizando, o bueno, que le están asignando a los números reales. Y entonces ustedes pueden preguntarse si esa propiedad la cumple o no la cumple cierto número natural, o incluso saliéndose de los números naturales, pues si por ejemplo yo considero al conjunto de los perros son pares o son impares, pues no son ninguno de los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el 2 sí es par, el 3 no es par, y si por ejemplo yo tomo al perro, pues el perro no es par y tampoco puedo decir que sí es par, ¿no? O sea, esto de aquí no se lo puedo decir al perro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que así como nosotros le damos esa propiedad a ciertos objetos matemáticos, las fórmulas bien formadas también son objetos matemáticos. Entonces, también podemos hablar de darles propiedades eh, a las fórmulas, ¿no? En el caso de acá arriba, las propiedades que le estoy dando a la fórmula es este concepto de ser verdadero, ¿no? Entonces,
por ejemplo, en este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, de hecho lo tengo acá abajo, la propiedad que están cumpliendo esas fórmulas bien formadas es la propiedad de ser verdaderas. Y ojo, así como puse el ejemplo del perro, no es que si F no cumple la propiedad de ser verdadero, entonces en automático sea falso. Es decir, pueden haber fórmulas que ni siquiera sean verdaderas, o sea, que yo no puedo decir que son verdaderas ni falsas, ¿no? Simplemente porque no estoy pensando la propiedad de la verdad de la fórmula como un valor de verdad que le estoy asignando, sino como una caracterización o un adjetivo calificativo que está cumpliendo esa fórmula bien formada, ¿no? Esto se va a ilustrar con el siguiente ejemplo, digamos con el ejemplo de estos que hemos estado trabajando nosotros, simples caracteres y algunas reglas de inferencia, ¿no? Si nosotros tomamos nuestro sistema de símbolos, que sería el carácter A, B y O, tomamos nuestras fórmulas bien formadas, que son todas aquellas que empiezan con A, y tomamos nuestra regla de inferencia, que es que si yo tengo siempre dos fórmulas bien formadas, A y B, pues entonces yo puedo hacer A bolita B, ¿no? Voy a considerar gamma el conjunto de las fórmulas que no tienen ocurrencias de la O. Es decir, por ejemplo, F, pues tiene a todas las fórmulas A, tiene a la A, B, B, A, tiene a las B, A, y no sé qué, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la Phi sí puede tener a todas, ¿no? A o B, B o A o B y demás cosas, ¿no? Y voy a considerar la cerradura deductiva de gamma, es decir, todo aquello que puedo deducir de gamma. Sí, de gamma. Este, todo aquello que yo puedo deducir a partir de estas fórmulas que no tienen ocurrencias con la O eh, y las reglas de inferencia. Voy a considerar estas fórmulas, pues yo no puedo hablar de cosas verdaderas ni de cosas falsas, ¿no? O sea, porque decir que A es verdadero no tiene sentido y decir que B, A, B, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Tenemos que darle una propiedad a estas fórmulas eh, con la cual, eh, pues, o sea, la propiedad que le definamos a estas fórmulas o una propiedad que caracterice estas fórmulas, pues no tiene que ver ni siquiera con el concepto de verdad o falsedad, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, aquí lo puse, una propiedad que podemos pensar para esas fórmulas es que una fórmula va a tener siempre una A después de una O, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos en la fórmula A o A o A, B o A, pues esa fórmula sí va a satisfacer esta propiedad, porque si nosotros ubicamos todas las O's, pues después de las O's, sí va a haber una A, ¿no? Y entonces, eh, así como arriba nos preguntamos si nuestra teoría es completa, consistente o correcta con respecto a ser verdadero, pues aquí podríamos preguntarnos si la teoría es completa, correcta y consistente con respecto a esta fórmula. En este ejemplo en concreto, pues sí, sí va a ser, por ejemplo, va a ser completa y correcta. Eh, Hacer una demostración de eso está complicado, pero, por ejemplo, si yo tomo algo, bueno, que sea correcta, dijimos que sé que no he definido los conceptos de correctud y completez, o sea, esto lo quería hacer primero meramente introductorio para ya después meternos a la parte de las definiciones, ¿no? Pero acuérdense que correcta es que si yo tomo algo que digamos es verdadero, eh, pues entonces como que lo puedo demostrar, ¿no? Entonces, siempre que yo tome una fórmula bien formada y como, pues, no sé, como bien hecha, pues entonces siempre voy a poder exhibir una demostración de esa fórmula, ¿no? Y por el otro lado, completud es siempre que yo tome una fórmula que satisfaga la propiedad, pues entonces es porque debo poder, eh, debo poder demostrarlo, ¿no? Entonces, eh, eso lo vamos a abordar en la siguiente clase. Vamos a ver bien
Bueno, voy a dar las definiciones de correctud y completud, y hasta aquí dejo el video para que